Ok, entonces hoy vamos a hacer un control que es proporcional. El control proporcional ya lo habíamos comenzado a trabajar cuando trabajamos lazo cerrado. Entonces el script es el siguiente. Vamos a colocar o declarar un sensor de temperatura que va a estar ubicado en el pin número 3. Luego declaramos ese sensor, le asignamos un nombre y vamos a manejar varias variables. El primero es el setpoint, que lo vamos a dejar en 55 grados. La diferencia máxima que va a ser el punto donde esto va a doparse o va a llegar a su nivel mayor. Este punto va a estar en 20 grados. El GP, que es igual a 10, esa es la ganancia proporcional, el multiplicador. Y la diferencia, esta va a ser variables que nos van a servir para manejar el proceso. Entonces iniciamos el puerto serial, iniciamos el sensor, ¿verdad? Y vamos a iniciar también dos pines, el pin del foco que va a estar ubicado en el número 2 y el pin 4 que vamos a utilizar para el encendido del ventilador. Entonces vamos a empezar nuestra práctica enviando esta señal al Arduino y no conectando eléctricamente nuestro sistema. A eso me refiero a que la corriente alterna, o sea, el enchufe no va a estar conectado a la energía eléctrica. Entonces no se va a encender ni el foco ni tampoco se va a encender el ventilador. Cuando ya tengamos conectado el Excel y empiece a adquirir datos, entonces ese es el momento donde venimos y conectamos la corriente alterna. Lo que vamos a ver son variaciones similares a estas. Esto es con el ventilador y sin el ventilador. Digamos que si llegásemos a apagar en algún momento el ventilador, nuestra práctica consiste en primero tenerlo apagado, esperar 500 milisegundos, que va a equivaler más o menos a, creo que eran como 5 minutos, y después permitir que trabaje 5 minutos con el ventilador encendido y ver qué es lo que sucede. Si por ejemplo viéramos aquí el apagado del ventilador, pues vamos a ver entonces que nuestra señal se va a comenzar a ajustar de acuerdo a los valores que él empieza a recibir. Esto que ustedes ven aquí es el tiempo encendido. Entonces, en lugar de mantenerse estable, el tiempo encendido comienza a disminuir drásticamente. Entonces aquí se fue a 0. Aquí hubo un ruido, menos 25.56. Por eso me dio esta señal falsa en la lectura. Pero ahorita que ya está apagado, pues vieron que lo primero que pasó es que el control seguía mandando una señal y sobrecalentó la parte del foco. Pero lo que estamos observando son estas subidas y bajadas, ¿verdad? Que está detectando que también van a corresponder a ligeros cambios que vamos a tener dentro de nuestra temperatura. La temperatura la vamos a medir en el canal número 1. En el canal número 2 está el setpoint. El canal número 3 tiene el error, perdón. Y el canal número 4 tiene el tiempo de encendido. Aquí igual hubo otro ruido, le dio menos 23.5 y por eso entonces me envió una señal a 100%. Sigue igual bajando la temperatura. Si llegásemos, por ejemplo, y conecto el ventilador, van a ver cómo reacciona entonces mi sensor, ¿verdad? Vamos a ver una disminución en la temperatura. Comenzamos a ver cómo la temperatura disminuye. Y entonces el sistema va a empezar a trabajar para compensar esa modificación, ¿verdad? Esa perturbación. Conforme la temperatura se va acercando a mi setpoint, entonces mi error disminuye y el tiempo de encendido también está disminuyendo. Tenemos que aprender en este laboratorio en qué afecta a un proceso ajustar ciertos valores de la ganancia proporcional. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
vamos a cambiar algunos valores dentro de nuestro strip. Los que vamos a cambiar son estos, donde dice GP. La ganancia proporcional le vamos a cambiar de 10, 5 y 1. ¿Sí? Lo vamos a probar con esos tres valores y vamos a determinar cuál es el valor de estos que brinda un mejor resultado, ¿verdad? Y entonces así vemos en qué afecta la utilización de la ganancia proporcional. Otro de los aspectos que vamos a revisar es cuánto error vamos a tener dentro de nuestra lectura. Entonces, regresando al Excel, va a llegar un momento en que va a quedar más o menos estable. No podemos decir completamente estable, pero sí va a llegar a un nivel de estabilización. Si se dan cuenta, ustedes pueden ver como unos pequeños picos, ¿verdad? Y esto va a equivaler también a cambios en la temperatura que afectan el grado de error. Entonces tenemos que determinar cuánto es el error promedio en cada condición, en cada ganancia proporcional. Eso va a ser un ajuste que generalmente le hacemos a este tipo de controles para que quede en régimen. Ahorita solo lo vamos a determinar, no lo vamos a ajustar. Entonces lo vamos a ver sin perturbación y lo vamos a observar con perturbación. Tanto para 1, para 5 de ganancia proporcional, como para 10. Otra de las cosas que vamos a ver es cuánto tiempo tarda en alcanzar una estabilización después de que le aplicamos un cambio, ¿verdad? O una modificación. Entonces, si ustedes ven cuando encendí el ventilador en este punto, ocurrieron varias oscilaciones y desde el momento en que comenzó el ventilador a encenderse hasta que empieza a ciclar de una manera estable, ese tiempo es el tiempo que tarda en poder estabilizar. Entonces vamos a determinar midiéndolo. Y eso sería con cada vez que hace uno de estos cambios. La programación está hecha para que el ventilador se enciende cuando llega a 600 ciclos. 600 ciclos de 500 milisegundos. Entonces sería 300 segundos o 5 minutos. Entonces esas son las cosas que vamos a determinar en este laboratorio. Siempre viéndolo a través de una gráfica, ¿verdad?